Los grupos municipales socialistas en los ayuntamientos de Castellón, Valencia y Alicante han destacado este viernes que la deuda de la Generalitat con estas tres ciudades alcanza los 2.763 millones de euros, una cifra que, según han denunciado, compromete el futuro y lastra el desarrollo económico de las tres capitales de provincia de la comunidad. Así lo han planteado en una rueda de prensa conjunta celebrada en el Ayuntamiento de Valencia los portavoces en los consistorios de Alicante, Valencia y Castellón, Elena Martín, Joan Calabuig y Amparo Marco, que han anunciado su decisión de pedir una reunión con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para exigir que salde la deuda y cumpla con estas ciudades. Con esta iniciativa pretenden también hacer patente la parálisis de los alcaldes Alfonso Bataller, Rita Barberá y Sonia Castedo. En opinión de Joan Calabuig, que ha cifrado en más de 1.300 millones de euros la deuda del Consell con Valencia, se trata de una cifra muy grave que exige que los portavoces socialistas alcen la voz para pedir al presidente de la Generalitat y al gobierno del Partido Popular que establezcan los procedimientos para saldar la deuda. Efectivamente, el problema que hay en estos momentos es que la suma de todos los datos que les acabamos de dar y que incluyen los incumplimientos en el Fondo de Cooperación Municipal no desarrollado, los incumplimientos en el plan Confianza que están sin ejecutar o las obras sin pagar, las transferencias de ejercicios cerrados anteriores y el conjunto de la deuda social existente con nuestras tres ciudades nos sitúa en una cifra aproximada de deuda de la Generalitat con las ciudades de Alicante, Castellón y Valencia que supera los 2.700 millones de euros en la actualidad. Una cifra que evidentemente exige que levantemos la voz para pedir de una vez al presidente de la Generalitat, al gobierno del PP en esta comunidad, que establezca un procedimiento para solventar esta deuda. Y a la vez, desde luego, lo que hoy queremos es denunciar aquí la pasividad de las alcaldías de las tres ciudades que no están defendiendo a sus vecinos, no están defendiendo a sus ciudadanos y ciudadanos ante una situación muy grave que está comprometiendo el futuro de nuestra ciudad. Por su parte, Elena Martín ha manifestado que la deuda histórica del gobierno del Partido Popular con Alicante evidencia el abandono histórico y la triste y dura realidad de esta ciudad, así como las promesas incumplidas y los proyectos no realizados. Además, ha puesto de manifiesto las dificultades que tiene su grupo para acceder a la información municipal por la opacidad de la gestión de Sonia Castedo y ha situado la deuda de la Generalitat con Alicante en más de 800 millones de euros. Y a este panorama desolador le vamos a tener que añadir los recortes que el señor Rajoy mañana les va a decir a todos los presidentes autonómicos que van a tener que realizar en cada una de sus comunidades. Por lo tanto, ni la Generalitat Valenciana con el señor Fabra va a reivindicar a Rajoy la financiación necesaria para nuestra comunidad, ni la señora Castedo ni el señor Alperi, ambos diputados autonómicos, uno exalcalde y otro alcaldesa actual, van a reivindicar a la Generalitat Valenciana lo que nos deben a los ciudadanos de Alicante. Solo con la mitad de las promesas que el Partido Popular lleva haciendo durante más de 17 años a la ciudad de Alicante, solo con la mitad, Alicante sería otra ciudad, estaría ahora mucho más preparada para afrontar la dura crisis que estamos viviendo en todas las ciudades de toda Europa. Los dirigentes del Partido Popular ni han defendido, ni defienden los intereses de Alicante, ponen por delante sus intereses partidistas en vez de los intereses de la ciudadanía. Y decir que los dirigentes Sonia Castedo y Alperi, lo único que les importa de Valencia es venir aquí para estar aforados y no tener que dar cuentas ante un juzgado en la ciudad de Alicante. Finalmente, en el caso de la ciudad de Castellón, Amparo Marco ha calculado que el Consell adeuda a la capital castellonense 580 millones de euros y ha lamentado que el desgobierno del Partido Popular genere pérdida de oportunidades y de riqueza. Asimismo, ha dicho que Castellón ha dejado de ser la locomotora de la creación de trabajo a convertirse en la locomotora de la destrucción de empleo. Hemos pasado de tener paro estructural a tener una tasa de desempleo superior a la media de España, a la media de la Comunidad Valenciana y a la media de la provincia de Castellón. Y el gran problema que tenemos, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, es que hemos puesto, y desde Castellón lo sabemos muy bien, al zorro apiladero gallinero, el señor Alberto Fabra, que como ustedes entenderán, conocemos perfectamente en Castellón, se despidió de la alcaldía con un balance negro, 46,7 millones de facturas en el fondo. Mostró una gran cobardía política para exigir a la Generalitat Valenciana todas las deudas pendientes con su ciudad y contribuyó a agravar el problema de la financiación